Las antiguas civilizaciones americanas han dejado un legado fascinante que aún nos intriga y nos invita a explorar. Desde los majestuosos templos de los mayas hasta las misteriosas líneas de Nazca, cada rincón de este vasto continente esconde secretos que desafían la lógica y la comprensión. ¿Qué misterios aguardarán ser desvelados tras las sombras de la historia? ¿Por qué estas sociedades que una vez florecieron dejaron atrás enigmáticas huellas de su existencia? A lo largo de los siglos, los arqueólogos y los historiadores han intentado desentrañar las complejidades de estas culturas. Sin embargo, hay preguntas que persisten, como ecos en el tiempo. ¿Qué llevó al colapso repentino de la civilización maya? ¿Qué ocurrió en la ciudad perdida de Paititi, que se rumorea está repleta de tesoros escondidos en la impenetrable selva? Estos misterios no son meras curiosidades, son pistas que podrían arrojar luz sobre el camino de la humanidad. Cada civilización presenta su propio conjunto de enigmas. Tomemos, por ejemplo, el enigma del quipu inca, un sistema de cuerdas y nudos que, hasta hoy, ocasiona debates sobre su verdadero propósito. ¿Era simplemente un método de contabilidad o quizás un medio para contar historias olvidadas? Este tipo de interrogantes nos conecta con un pasado que, aunque distante, sigue vivo en el imaginario colectivo. Pero no solo los incas y mayas han dejado su marca. La desaparición de los Anasazi, ese pueblo que habitó los acantilados, deja entrever una historia de resistencia y súbita retirada. ¿Acaso fue el clima adverso o conflictos internos lo que les obligó a abandonar sus hogares? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre la fragilidad de las civilizaciones y los factores que pueden llevarlas al ocaso. Los templos subterráneos de Chavín de Huántar, con su misteriosa acústica, despiertan aún más curiosidad. ¿Eran utilizados para rituales que alteraban la conciencia? La arquitectura de estos espacios parece diseñada para un propósito oculto. Un secreto que aún espera ser revelado. Y por si fuera poco, el Gran Cañón, con sus estructuras que algunos creen de origen egipcio. Es posible que culturas tan distantes hayan tenido contacto y compartido conocimientos. La conexión entre las culturas preincaicas y los incas también nos lleva a indagar sobre la transmisión de saberes y creencias. ¿Qué legado dejaron aquellos que vinieron antes y cómo influyeron en el desarrollo de una de las civilizaciones más grandes de América? Este hilo conductor que une a las civilizaciones es un recordatorio de que el pasado no es un capítulo cerrado, sino un continuo que sigue influyendo en el presente. Al sumergirnos en el origen de Teotihuacán, nos encontramos ante un misterio aún más profundo. ¿Fundada por quién y con qué propósito sigue siendo un enigma? ¿Por qué, tras alcanzar su esplendor, fue abandonada? Las momias Chinchorro, las más antiguas del mundo, también nos plantean interrogantes. ¿Qué motivó a este pueblo a practicar la momificación mucho antes que en Egipto? En este vasto océano de misterios, cada pregunta es una puerta a nuevas posibilidades. Las líneas de Nazca, los montículos de Cahokia, las esferas de piedra de Costa Rica, cada uno de estos elementos nos invita a explorar la rica tapestría de la historia americana. ¿Qué secretos están esperando ser descubiertos? ¿Y qué nos enseñarán sobre nuestra propia existencia? A medida que exploramos estos enigmas, se vuelve evidente que las antiguas civilizaciones americanas no son solo un tema de estudio, sino un espejo que refleja nuestras propias inquietudes y curiosidades. Cada misterio que abordamos es un recordatorio de que, aunque el tiempo avance, la búsqueda de conocimiento nunca cesará. La historia es un relato en constante evolución, y los misterios que rodean a estas civilizaciones son los hilos que tejen nuestro entendimiento del mundo. El colapso de la civilización maya clásica es uno de los grandes misterios que nos deja perplejos. ¿Qué pudo haber llevado a una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo a abandonar sus majestuosas ciudades? Imagina grandes urbes, llenas de vida, con pirámides que se alzan hacia el cielo y un conocimiento astronómico que asombra hasta a los más sabios de hoy. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, estas ciudades quedaron desiertas. La pregunta que resuena es, ¿por qué? Los mayas lograron construir una sociedad compleja, con sistemas políticos, económicos y religiosos que funcionaban de manera intrincada. Pero, a pesar de su grandeza, comenzaron a ver señales de un deterioro. ¿Fue la sobreexplotación de los recursos naturales lo que causó su caída? A medida que las poblaciones crecían, las demandas sobre el medio ambiente también aumentaron.
La deforestación y la agricultura intensiva podrían haber llevado a un agotamiento del suelo, haciendo difícil la producción de alimentos. Ahora bien, no se trata solo de cuestiones ambientales, la guerra y el conflicto interno también jugaron un papel fundamental. ¿Acaso las rivalidades entre ciudades-estado mayas llevaron a un ciclo interminable de violencia? En la búsqueda de poder y recursos, muchas ciudades se enfrentaron, debilitándose mutuamente. ¿Podría ser que la lucha constante por la dominación haya llevado a que las comunidades decidieran huir, dejando atrás todo lo que conocían? Y aquí surge otra inquietante posibilidad. El cambio climático, un enemigo silencioso, puede haber tenido un efecto devastador. Durante el periodo clásico, se produjeron sequías severas que afectaron la agricultura. ¿Cómo pudieron los mayas, tan avanzados en su conocimiento, no prever lo que se avecinaba? En un mundo donde el agua es vida, la escasez puede haber llevado a la desesperación, a la migración, a la búsqueda de nuevos horizontes. No hay que olvidar la influencia de la religión en la vida maya. Las creencias y rituales eran el corazón de su cultura. ¿Acaso la pérdida de fe en sus dioses, que no parecían responder a sus súplicas en tiempos de crisis, impulsó a la población a abandonar sus ciudades? La conexión espiritual con la tierra y el cosmos era fundamental. Si creían que sus dioses los habían abandonado, ¿qué sentido tenía continuar? Y en medio de este caos, hay quienes creen que el colapso también fue un proceso gradual. Podría ser que las ciudades no se desmoronaron de la noche a la mañana, sino que fueron abandonadas poco a poco a medida que la gente buscaba mejores condiciones en otros lugares. La migración, entonces, sería una respuesta natural a un entorno hostil, una forma de supervivencia ante la adversidad. Las ciudades mayas no solo eran centros de poder político, sino también culturales. ¿Qué pasó con su arte, su escritura, su conocimiento? Al abandonar sus hogares, ¿perdieron también su identidad? La escritura maya, que aún estamos descifrando, puede contener pistas sobre este periodo de transición. Tal vez, en esos jeroglíficos, se encuentren las respuestas que tanto buscamos. Algunos arqueólogos sugieren que el colapso de la civilización maya podría haber sido un fenómeno complejo y multifacético. ¿Acaso fue una combinación de factores lo que llevó a su caída? La interacción de la guerra, el cambio climático, la sobrepoblación y la crisis de fe podrían haber creado una tormenta perfecta. Pero, a pesar de las teorías, el misterio persiste. ¿Acaso hay algo más que no hemos considerado? A lo largo de los años, los investigadores han tratado de reconstruir la historia de los mayas, pero muchas preguntas siguen sin respuesta. La falta de documentos escritos sobre su declive nos deja en la oscuridad, buscando respuestas en ruinas y artefactos. La herencia de los mayas es profunda. ¿Qué legado nos dejaron? Su conocimiento sobre la astronomía, sus impresionantes edificaciones y su arte aún nos inspiran. Sin embargo, el misterio de su colapso nos recuerda que incluso las civilizaciones más grandiosas pueden caer. En un mundo donde la historia se repite, ¿qué lecciones podemos aprender de los mayas? La importancia de cuidar nuestro entorno, de mantener la paz y de preservar nuestras creencias. Tal vez, al intentar desentrañar el enigma del colapso maya, también estemos buscando respuestas sobre nuestro propio futuro. La historia de los mayas no termina con su desaparición. ¿Qué otros secretos aún permanecen ocultos en las selvas de Centroamérica? Quizás, en cada nueva excavación, en cada descubrimiento, se revele un poco más de la verdad. La civilización maya, aunque colapsada, sigue viva en el misterio que nos invita a seguir explorando. Así, el legado de esta gran cultura nos impulsa a no rendirnos ante los enigmas del pasado. ¿Dónde se encuentra Paititi, la legendaria ciudad inca de oro que muchos han buscado a lo largo de la historia? La selva amazónica, con su densa vegetación y misteriosos caminos, ha sido el escenario de numerosas expediciones en busca de esta ciudad perdida. Pero, ¿qué hay de cierto en su existencia? Las historias sobre Paititi han sido transmitidas de generación en generación, alimentadas por relatos de exploradores, indígenas y arqueólogos. Sin embargo, la pregunta persiste, ¿es solo un mito o realmente hay algo más detrás de esta fascinante leyenda? Se dice que Paititi está repleta de oro y riquezas inimaginables, pero ¿por qué los incas habrían construido una ciudad tan opulenta en medio de la selva?
Algunos creen que fue un refugio para los incas que huyeron de los conquistadores españoles, un lugar donde se guardarían sus tesoros y conocimientos. Otros sugieren que podría haber sido un centro religioso, un lugar sagrado donde los incas adoraban a sus dioses y realizaban ceremonias. Sin embargo, sin pruebas concretas, la existencia de Paititi sigue siendo un enigma. Las descripciones de la ciudad son tan variadas como los exploradores que las han documentado. Algunos la imaginan como un lugar de esplendor, con palacios dorados y templos magníficos. Otros la ven como una construcción más sencilla, adaptada a las exigencias del entorno natural. Pero, ¿por qué tantas versiones? La falta de evidencia tangible ha llevado a la creación de mitos y leyendas que se entrelazan con la historia real. ¿Podría ser que Paititi sea más un símbolo de la búsqueda humana de la riqueza y el conocimiento que una ciudad concreta? Los relatos sobre Paititi no solo provienen de exploradores. Los indígenas de la región también han hablado de una ciudad escondida, un lugar donde el oro brilla y los secretos ancestrales esperan ser descubiertos. Esto plantea la cuestión de la relación entre los pueblos indígenas y los incas. ¿Cómo se transmitieron estas historias? ¿Cuál es el papel de la tradición oral en la conservación de la memoria colectiva de estas civilizaciones? La historia de Paititi podría ser, en muchos sentidos, una representación de la conexión entre la cultura inca y la sabiduría de los pueblos originarios. A lo largo de los siglos, varias expediciones han intentado localizar Paititi. Desde aventureros hasta arqueólogos profesionales, cada uno ha aportado su propia interpretación del mito. Sin embargo, la selva amazónica es un lugar implacable, lleno de peligros y obstáculos. ¿Qué han encontrado realmente aquellos que se han adentrado en su espesura en busca de la ciudad? Algunas expediciones han regresado con historias sorprendentes, mientras que otras han desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué secretos guarda la selva que han mantenido a Paititi oculta? Las teorías sobre la localización de Paititi son igualmente fascinantes. Algunos creen que se encuentra cerca del río Madre de Dios, mientras que otros apuntan hacia los Andes. Cada teoría trae consigo una serie de preguntas. ¿Qué evidencia apoya estas afirmaciones? ¿Y qué dicen los arqueólogos sobre estos lugares? La falta de consenso entre los expertos solo añade más misterio a la búsqueda. Es posible que nunca sepamos la verdad sobre Paititi. La leyenda de Paititi también ha inspirado a escritores y cineastas, convirtiéndose en un símbolo de la aventura y la exploración. ¿Por qué sigue fascinando a tantas personas incluso en la era moderna? Tal vez sea porque Paititi representa una búsqueda más profunda, la búsqueda de lo desconocido, de las riquezas de la historia que aún permanecen ocultas. La idea de que hay algo más allá de lo que conocemos nos impulsa a seguir buscando, a seguir cuestionando. El impacto de Paititi en la cultura popular es innegable. Desde novelas hasta películas, la ciudad perdida ha capturado la imaginación de generaciones. Pero, ¿qué hay de las implicaciones históricas de su posible existencia? Si Paititi realmente existió, ¿qué revelaría sobre la civilización inca y su relación con el entorno? La exploración de Paititi podría abrir nuevas puertas para comprender mejor el pasado y las interacciones humanas con la naturaleza. A medida que la tecnología avanza, nuevas herramientas están siendo utilizadas para buscar la ciudad perdida. El uso de imágenes satelitales y técnicas de radar ha permitido a los investigadores explorar áreas que antes eran inaccesibles. ¿Podría esta tecnología finalmente revelar la ubicación de Paititi? La esperanza de encontrar la ciudad sigue viva, alimentada por la curiosidad y el deseo de desentrañar los misterios del pasado. El impacto de la búsqueda de Paititi en la identidad cultural de los pueblos indígenas también es significativo. ¿Qué significa para ellos que una ciudad de su historia sea objeto de búsqueda y especulación? La historia de Paititi no solo pertenece a los incas, sino también a las comunidades indígenas que han vivido en la región durante siglos. Respetar y comprender sus relatos puede ofrecer una perspectiva más rica sobre la historia de la civilización inca. Sin importar si Paititi es real o un mito, su historia nos invita a reflexionar sobre el valor del conocimiento y la preservación cultural. ¿Qué aprendemos al buscar lo que ha sido perdido o escondido? La búsqueda de Paititi puede ser vista como una metáfora de la búsqueda de nuestra propia historia y legado. A través de la exploración de este enigma,
podemos encontrar conexiones con el pasado que nos ayuden a comprender mejor quiénes somos en el presente. Mientras continuamos explorando la selva y las leyendas que la rodean, la historia de Paititi perdurará. La idea de una ciudad perdida de oro, con secretos esperando ser descubiertos, sigue resonando en nuestras imaginaciones. La búsqueda de Paititi no solo es un viaje físico, sino también un viaje hacia el entendimiento de nuestras raíces y la historia de la humanidad. ¿Quién sabe qué misterios aún aguardan ser revelados en el corazón de la selva amazónica? La verdadera aventura, quizás, reside en la exploración misma. El quipu inca es uno de los más intrigantes misterios de las antiguas civilizaciones americanas. Pero, ¿qué es exactamente un quipu? Para muchos, es solo un conjunto de cuerdas de diferentes colores y longitudes. Pero para los incas, era mucho más que eso. Se utilizaba como un sofisticado sistema de comunicación y registro. Sin embargo, la verdadera pregunta es, ¿podría haber contenido mensajes secretos o historias que aún no hemos descifrado? Imagina un sistema que no requiere de escritura, donde los nudos en las cuerdas son las palabras y los colores son el contexto. ¿Cómo lograron los incas transmitir información tan compleja de esta manera? Los estudios han demostrado que cada nudo representa un número o una idea, pero la interpretación de esos nudos es un desafío. Los expertos aún discuten si los quipus eran simplemente herramientas contables para llevar el control de tributos y recursos o si tenían una dimensión narrativa más profunda. Algunos investigadores sugieren que los quipus podrían haber sido utilizados para contar historias, una especie de crónica visual de la vida inca. Pero, ¿cómo se transmitían estas narrativas? Si realmente contenían relatos, sería un tesoro de conocimiento perdido. ¿Qué historias de héroes, mitologías o eventos históricos podrían haberse guardado en esos nudos? Otro aspecto fascinante del quipu es su diversidad. No todos eran iguales. Algunos eran más complejos, con múltiples cuerdas y nudos intrincados, mientras que otros eran más simples. ¿Qué significaba esta variabilidad? ¿Podría ser que diferentes regiones o grupos dentro del imperio inca utilizaran el quipu de maneras distintas? Esto plantea una serie de preguntas sobre la identidad cultural y la diversidad dentro de un imperio que abarcaba miles de kilómetros. El quipu también plantea una cuestión interesante sobre el conocimiento y la alfabetización. Mientras que muchas civilizaciones antiguas desarrollaron sistemas de escritura, los incas optaron por esta forma alternativa. ¿Fue una elección deliberada? ¿O simplemente una adaptación a su entorno y necesidades? La falta de un sistema de escritura tradicional ha llevado a que muchos aspectos de la cultura inca permanezcan en la penumbra. La arqueología ha encontrado algunos quipus en diferentes sitios, pero podríamos estar solo rascando la superficie de su verdadero significado. Un reciente descubrimiento en un sitio arqueológico ha revelado un quipu que parece tener una estructura que no se había visto antes. ¿Podría este nuevo hallazgo cambiar la forma en que entendemos el quipu? La emoción en la comunidad arqueológica es palpable, ya que cada nuevo descubrimiento tiene el potencial de reescribir la historia. Los investigadores también están explorando la posibilidad de que el quipu tuviera un componente musical. Algunos sugieren que la forma en que se tejían las cuerdas podría haber creado una melodía al ser tocadas. Esto añade otra capa de misterio. ¿Estaban los incas utilizando el quipu no solo para registrar información, sino también para comunicarse de manera más artística y emocional? ¿Y qué hay de las mujeres en la historia del quipu? Muchas de las investigaciones sugieren que las mujeres desempeñaron un papel crucial en la creación y el uso de estos dispositivos. Sin embargo, su contribución ha sido a menudo pasada por alto. ¿Cuántas historias de mujeres incaicas han quedado en el olvido por esta omisión? Esta es una cuestión que merece atención, ya que el estudio de los quipus podría abrir nuevas avenidas para entender el papel de las mujeres en la sociedad inca. El legado del quipu también se siente en la actualidad. Muchas comunidades indígenas en los Andes continúan utilizando formas de comunicación similares, donde los colores y los nudos cuentan historias. ¿Podría ser que, a pesar de los siglos, el espíritu del quipu aún viva en las tradiciones de hoy? Esto nos invita a reflexionar sobre la continuidad cultural y cómo el conocimiento ancestral se transmite a través de generaciones. Mientras tanto, la búsqueda por descifrar el quipu continúa.
Cada nuevo intento de entender estos nudos es un viaje hacia el pasado, una búsqueda por conectar con una civilización que, aunque desaparecida, dejó una huella indeleble en la historia. ¿Estamos preparados para descubrir los secretos que aún se esconden en estos artefactos? La respuesta podría cambiar nuestra comprensión de la historia inca y, quizás, de la historia humana en su conjunto. La intrigante realidad es que el quipu es más que un simple objeto. Es un símbolo de una cultura que valoraba la comunicación e innovación de formas que aún no hemos llegado a comprender completamente. Así que, mientras seguimos explorando los misterios de las civilizaciones americanas antiguas, recordemos que el quipu es un puente hacia un mundo lleno de sabiduría y secretos por revelar. La historia de los incas no termina en sus grandes ciudades o en sus impresionantes templos, sino que también se entrelaza en los nudos de sus quipus, esperando a ser contada. El pueblo Anasazi, una de las civilizaciones más enigmáticas de América del Norte, ha dejado tras de sí un legado fascinante y misterioso. Pero, ¿qué llevó a estos arquitectos de impresionantes viviendas en los acantilados a abandonar sus hogares de manera tan abrupta? La respuesta no es sencilla y ha cautivado a arqueólogos, historiadores y curiosos por generaciones. Al observar las impresionantes estructuras que construyeron, es fácil perderse en su maestría. Las viviendas, esculpidas en la roca, eran verdaderas obras de arte. Sin embargo, en el siglo XIII, estas comunidades que parecían florecer de repente se desvanecieron. ¿Fue la guerra el catalizador de su desaparición? ¿O quizás un cambio climático devastador que alteró su forma de vida? Los Anasazi vivían en un ambiente que, aunque hermoso, también era hostil. Las sequías prolongadas eran comunes en la región del suroeste de los Estados Unidos. ¿Podría haber sido esta escasez de agua suficiente para forzar a un pueblo entero a abandonar todo lo que conocían? Los registros de la época sugieren que las sequías podrían haberse intensificado, llevando a una lucha desesperada por los recursos esenciales. Por otro lado, la guerra también ha sido citada como una posible causa. La competencia por tierras fértiles y agua podría haber llevado al conflicto entre diferentes grupos, pero ¿realmente había una lucha abierta entre los pueblos? Las evidencias arqueológicas son mixtas y no proporcionan un consenso claro. ¿Podríamos estar buscando respuestas en el lugar equivocado? Existen teorías que sugieren que los Anasazi no desaparecieron del todo, sino que se dispersaron. Algunos podrían haber integrado otras tribus, llevando consigo sus tradiciones y conocimientos. Los Anasazi se convirtieron en los antepasados de los pueblos Navajo y Hopi, que todavía habitan la región. La continuidad cultural es un hilo que se teje a través de las generaciones, pero ¿qué secretos se han perdido en el camino? A medida que los investigadores escarban más en el pasado, surgen preguntas intrigantes sobre el modo de vida de los Anasazi. Su habilidad para cultivar en condiciones adversas y su profundo conocimiento del paisaje son dignos de admiración. ¿Qué técnicas agrícolas utilizaron para sobrevivir en tierras áridas? La domesticación de plantas y el uso de sistemas de riego son solo algunas de las innovaciones que podrían haberles permitido prosperar. La arquitectura de sus viviendas también plantea preguntas. ¿Por qué eligieron construir en lo alto de los acantilados? La seguridad era, sin duda, un factor, pero también se cree que estas ubicaciones les ofrecían una conexión espiritual con su entorno. Las creencias religiosas de los Anasazi estaban intrínsecamente ligadas a la tierra, y es posible que buscaran lugares sagrados para vivir. A medida que profundizamos en los misterios de su desaparición, es esencial considerar el impacto de las condiciones ambientales. Las sequías, los cambios en los patrones de lluvia y las temperaturas extremas son factores que podrían haber afectado no solo a los Anasazi, sino a toda una región. Las condiciones climáticas cambiantes empujaron a estas comunidades a un punto de no retorno. Los registros climáticos indican que hubo fluctuaciones significativas en la temperatura y la humedad durante ese periodo. La relación de los Anasazi con el agua es otro aspecto fascinante. Construyeron complejos sistemas de almacenamiento y distribución de agua, lo que les permitió maximizar sus cultivos. Sin embargo, ¿qué sucedió cuando el agua se volvió escasa? La dependencia de este recurso vital podría haber llevado a la desesperación y, eventualmente, a la migración. En medio de estos interrogantes, no podemos ignorar la importancia de las tradiciones orales.
Las historias transmitidas de generación en generación tienen el poder de mantener viva la memoria de un pueblo. ¿Qué relatos sobre su desaparición podrían haberse contado? Las leyendas que sobrevivieron podrían contener fragmentos de verdad sobre los desafíos que enfrentaron. La arqueología moderna continúa explorando y desentrañando los secretos de los Anasazi. Las nuevas tecnologías, como la datación por radiocarbono y la teledetección, han arrojado luz sobre áreas antes inexploradas. ¿Estamos más cerca de entender su destino final? Cada descubrimiento agrega una nueva pieza al rompecabezas, pero aún hay mucho por descubrir. La desaparición de los Anasazi es un recordatorio poderoso de la fragilidad de las civilizaciones. A menudo nos resulta fácil suponer que las sociedades antiguas eran inmortales, pero la realidad es que enfrentaron desafíos que podrían haber sido insuperables. ¿Estamos aprendiendo de sus historias o repetimos los mismos errores? Mientras reflexionamos sobre el legado de los Anasazi, es crucial reconocer la rica herencia cultural que dejaron atrás. En las tradiciones de los pueblos indígenas actuales encontramos ecos de sus creencias y prácticas. ¿Podría ser que, aunque físicamente desaparecidos, los Anasazi continúan viviendo en las historias y las memorias de sus descendientes? La fascinación por el pueblo Anasazi y los misterios que rodean su desaparición nos invita a seguir explorando y cuestionando. En cada rincón de su historia hay lecciones que resuenan hasta nuestros días. El pasado nunca está completamente perdido, siempre hay algo nuevo por descubrir y aprender. En el corazón de los Andes peruanos se encuentra un lugar que ha fascinado a arqueólogos, historiadores y viajeros por igual: Chavín de Huántar. Esta antigua ciudad, que floreció entre 1200 y 500 años antes de Cristo, no solo es conocida por sus impresionantes construcciones arquitectónicas, sino también por los misterios que la rodean. Uno de los más intrigantes es el propósito de sus templos subterráneos. ¿Qué función tenían realmente? Los templos subterráneos de Chavín son un laberinto de pasadizos y cámaras, donde la acústica parece tener un papel fundamental. Al caminar por estos túneles se pueden escuchar ecos y reverberaciones que parecen resonar con una intención específica. ¿Era posible que estos espacios estuvieran diseñados para alterar la conciencia de quienes los habitaban? Algunos investigadores sugieren que los sacerdotes de Chavín empleaban técnicas de sonido para inducir estados alterados de percepción en sus seguidores. Pero, ¿cómo podrían haber logrado esto sin la tecnología moderna que conocemos hoy? La arquitectura misma de Chavín de Huántar es un enigma. Las piedras utilizadas para construir estos templos son enormes y pesadas. Y su ensamblaje muestra una precisión impresionante. ¿Cómo era posible que una civilización sin herramientas avanzadas pudiera lograr tal hazaña? La respuesta a esta pregunta nos lleva a la relación entre la comunidad y su entorno. En aquella época, los habitantes de Chavín estaban profundamente conectados con la naturaleza y los elementos. Pero, ¿acaso esta conexión se extendía a sus prácticas espirituales? El culto a deidades en Chavín estaba estrechamente ligado a la naturaleza. Se cree que los templos subterráneos fueron utilizados para ceremonias que invocaban a los dioses de la agricultura y que la acústica del lugar jugaba un papel vital en estas prácticas. Los sonidos que emanaban de las cámaras podrían haber sido interpretados como mensajes divinos. Pero, ¿qué simbolismo había detrás de estos rituales? Además de la acústica, el uso de elementos visuales también es crucial para entender el propósito de los templos. Las tallas en piedra y las esculturas encontradas en Chavín son asombrosas, y muchas de ellas representan criaturas míticas y deidades. ¿Acaso estas imágenes servían como un medio de comunicación entre los sacerdotes y los fieles? Algunos expertos creen que las representaciones visuales, combinadas con los sonidos de los templos, creaban una experiencia multisensorial que intensificaba la conexión espiritual. A medida que los arqueólogos han explorado estas cámaras, han encontrado evidencias de ofrendas y rituales, lo que sugiere que los templos no solo eran lugares de culto, sino también centros de poder político y social. ¿Qué papel jugaban los líderes religiosos en la sociedad de Chavín? Se piensa que ellos eran los intermediarios entre los dioses y la gente, y que su influencia se extendía más allá de la religión, afectando también la vida cotidiana. El descubrimiento de objetos ceremoniales y utensilios en los templos subterráneos también plantea preguntas sobre la vida en Chavín.
¿Qué tipo de actividades se llevaban a cabo en esos espacios? Algunos hallazgos indican que se realizaban rituales de sanación, mientras que otros sugieren prácticas de adivinación. La diversidad de actividades sugiere que estos templos eran lugares de gran importancia en la vida social y espiritual de la comunidad. No obstante, a pesar de los avances en la investigación, todavía queda mucho por descubrir sobre Chavin de Huántar y sus templos subterráneos. Cada excavación trae consigo nuevos hallazgos y, con ello, más preguntas. ¿Acaso algún día conoceremos el verdadero propósito detrás de estas estructuras enigmáticas? La historia de Chavin es un recordatorio de que, aunque hemos avanzado en nuestro conocimiento, los misterios del pasado siguen siendo un rompecabezas por resolver. La influencia de Chavin se extendió más allá de sus fronteras, moldeando otras culturas andinas. ¿Cómo lograron estos antiguos habitantes dejar una huella tan perdurable? El estudio de sus prácticas y creencias es fundamental para entender cómo las civilizaciones posteriores adoptaron y adaptaron sus enseñanzas. La conexión entre Chavin y otras culturas, como la inca, se convierte en un hilo que une el pasado con el presente. A medida que reflexionamos sobre el legado de Chavin de Huántar, es crucial reconocer la importancia de su comprensión en el contexto de las civilizaciones americanas. La manera en que estas antiguas comunidades interactuaron con su entorno y entre sí nos ofrece una visión valiosa de su sabiduría y conocimientos. ¿Qué otros secretos se esconden en las sombras de sus templos y en los ecos de sus pasadizos? Los templos subterráneos de Chavin de Huántar no son solo estructuras de piedra, son un testimonio del ingenio humano y de la búsqueda de conexión con lo divino. A través de ellos podemos vislumbrar un mundo en el que la espiritualidad, la naturaleza y la comunidad estaban entrelazadas de una manera que aún nos desafía a comprender. La historia de Chavin continúa viva, invitándonos a explorar y a cuestionar, a buscar respuestas y a celebrar el misterio de las antiguas civilizaciones americanas. ¿Sabías que el Gran Cañón, una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo, guarda secretos que aún no han sido desvelados? Entre sus paisajes espectaculares y su imponente geología se encuentran relatos antiguos que sugieren la existencia de estructuras con una extraña influencia egipcia. ¿Cómo es posible que un lugar tan alejado de Egipto pueda tener conexiones con una de las civilizaciones más emblemáticas de la historia? Los informes de exploradores y aventureros del siglo XIX mencionan ruinas en el Gran Cañón que parecen tener un diseño arquitectónico similar al de las pirámides y templos egipcios. Pero, ¿es esto simplemente un producto de la imaginación de quienes escribieron sobre estas tierras, o hay algo más detrás de estas afirmaciones? A medida que nos adentramos en este misterio, debemos cuestionar la naturaleza de los hallazgos y su autenticidad. Un punto que despierta la curiosidad es el hecho de que, a pesar de las afirmaciones sobre las ruinas, la comunidad científica ha sido bastante escéptica. ¿Por qué? Tal vez porque la evidencia tangible es escasa y las historias suelen estar envueltas en un halo de mito y leyenda. Pero, ¿y si estas historias fueran más que meras fantasías? Quizás haya una verdad oculta que espera ser descubierta entre las profundidades del cañón. Otra pregunta intrigante es, ¿cómo llegaron estas estructuras a ser comparadas con las de Egipto? Algunos investigadores sugieren que pudo haber una conexión cultural o incluso de comercio entre civilizaciones antiguas. Sin embargo, la falta de pruebas concretas deja mucho espacio para la especulación. ¿Podrían estas estructuras ser el resultado de un fenómeno migratorio o de intercambios de conocimientos que aún no comprendemos del todo? A medida que exploramos más a fondo, nos encontramos con el concepto de la influencia cultural. La idea de que las culturas pueden influenciarse entre sí a través del comercio, la migración o el intercambio de ideas es fascinante. Pero, ¿cómo es que civilizaciones tan distantes como los egipcios y las culturas nativas americanas podrían haber tenido contacto? Las teorías que plantean esta posibilidad son variadas e incluyen desde viajes transoceánicos hasta intercambios de ideas a lo largo de rutas comerciales. Pero, ¿qué evidencia concreta respalda estas teorías? Algunos de los relatos hablan de objetos encontrados en el Gran Cañón que tienen un diseño que recuerda a lo egipcio. Podrían ser simplemente artefactos de culturas locales que por casualidad se asemejan a lo egipcio.
O, en un giro aún más intrigante, ¿podrían ser indicios de un contacto real entre estas civilizaciones? La falta de respuestas definitivas solo añade más leña al fuego de la curiosidad, y no olvidemos las leyendas que rodean el Gran Cañón. Cuentos de pueblos ancestrales que hablan de dioses y seres de otro mundo. ¿Podría ser que la fascinación por este lugar haya llevado a la creación de historias que intentan explicar lo inexplicable? Estos relatos, aunque puedan parecer fantasiosos, reflejan la profunda conexión que las civilizaciones indígenas tenían con su entorno. La naturaleza sagrada del Gran Cañón podría haber sido una fuente de inspiración para sus mitos. Además, la arqueología en el Gran Cañón ha revelado una rica historia de asentamientos humanos, pero la mayoría de estos datos se limitan a las culturas nativas americanas. Esto genera la pregunta: ¿qué hay de las influencias externas? A medida que se llevan a cabo nuevas excavaciones y se utilizan tecnologías avanzadas para explorar el área, podrían surgir nuevos hallazgos. ¿Qué secretos podrían estar esperando a ser revelados en las rocas y el suelo del cañón? A medida que la ciencia avanza, también lo hace nuestra comprensión de las antiguas civilizaciones. Pero, ¿podemos realmente confiar en que todo lo que se ha descubierto hasta ahora es la verdad completa? La interpretación de las evidencias arqueológicas puede ser subjetiva, y esto puede dar lugar a diferentes narrativas. ¿Estamos dispuestos a aceptar que siempre habrá un grado de misterio en nuestra comprensión de estas culturas? Algunas teorías aún más audaces sugieren que las estructuras en el Gran Cañón podrían haber sido creadas por civilizaciones aún desconocidas para nosotros. Si esto es cierto, ¿qué otros misterios podrían estar escondidos en la vasta geografía de América? La historia de las civilizaciones americanas es rica y compleja, y el Gran Cañón podría ser solo una pequeña parte de un rompecabezas mucho más grande. En última instancia, el enigma del Gran Cañón y sus supuestas estructuras egipcias nos invita a reflexionar sobre nuestra comprensión del pasado. Las historias y los mitos que rodean a este lugar son tan importantes como los hechos científicos. Nos recuerdan que la historia no es solo una serie de eventos, sino un tejido de narrativas que han sido transmitidas a lo largo de generaciones. Así que, mientras seguimos explorando los misterios del Gran Cañón, es esencial mantener una mente abierta. Quizás nunca obtendremos todas las respuestas, pero eso no significa que no debamos seguir preguntando. La búsqueda de la verdad es un viaje, y cada una de estas preguntas nos acerca un poco más a desvelar los secretos que han permanecido ocultos por tanto tiempo. ¿Cuál será el próximo misterio que descubramos en este fascinante viaje a través de las civilizaciones americanas antiguas? Las civilizaciones preincaicas y los incas son parte de una historia fascinante que nos invita a explorar las conexiones, tradiciones y legados que dejaron. Pero, ¿qué tan entrelazadas estaban estas culturas? ¿Hasta qué punto los incas heredaron conocimientos y prácticas de sus predecesores? A medida que profundizamos en este misterio, descubrimos un entramado de influencias que no solo moldearon a los incas, sino que también enriquecieron la historia de América del Sur. Desde la arquitectura monumental hasta la agricultura avanzada, los incas parecían tener un conocimiento extraordinario. Pero, ¿de dónde venía todo eso? Algunos arqueólogos han sugerido que las civilizaciones más antiguas, como los moche y los nazcas, sentaron las bases sobre las que se construiría el imperio inca. La intrincada red de caminos, los sofisticados sistemas de riego y las técnicas agrícolas, ¿fueron realmente innovaciones propias de los incas o simplemente adaptaciones de lo que ya existía? Uno de los aspectos más intrigantes es el sistema de creencias. Los incas adoraban a una variedad de dioses, pero sus raíces parecen estar en las deidades de civilizaciones anteriores. Por ejemplo, los cultos a la agricultura y la fertilidad que practicaban los pueblos como los Wari y los Tiahuanaco son reflejados en las ceremonias incas. La pregunta que surge es, ¿fueron estas tradiciones un eco de lo que ya existía o los incas las reinventaron para adaptarlas a su propio contexto? Al hablar de la tecnología, los incas destacaron en la construcción de impresionantes edificaciones. Pero, ¿cómo lograron tal precisión? Algunos investigadores creen que tomaron prestadas técnicas de las civilizaciones que les precedieron. Las estructuras de piedra de los Wari, por ejemplo, presentan un ingenio arquitectónico que podría haber influido en los incas.
Podría ser que los incas no solo heredaron conocimientos, sino que también perfeccionaron lo que ya se había logrado antes. La escritura es otro aspecto fascinante. Los incas no tenían un sistema de escritura convencional, pero utilizaban el quipu, un sistema de cuerdas anudadas para registrar información. Sin embargo, es posible que los incas también tomaran inspiración de métodos de comunicación utilizados por otras culturas. Algunos estudios sugieren que las tradiciones orales de civilizaciones anteriores jugaron un papel crucial en la transmisión de conocimientos, creando un hilo conductor que unió a diferentes pueblos a lo largo del tiempo. La agricultura, fundamental para la supervivencia de los incas, también tiene raíces profundas en las civilizaciones preincaicas. Los pueblos que cultivaron maíz y papa mucho antes de la llegada de los incas establecieron técnicas y variedades que los incas perfeccionarían. ¿Cuántas de estas prácticas agrícolas fueron adoptadas y adaptadas por el imperio inca? Esto nos lleva a preguntarnos si los incas fueron verdaderamente innovadores, o si, en realidad, eran los herederos de un vasto conocimiento agrícola. En el ámbito religioso, la adoración de la Pachamama, o Madre Tierra, es un concepto que ha perdurado a lo largo de los siglos. Pero, ¿se originó con los incas? Las civilizaciones que existieron antes que ellos también veneraban a la naturaleza y los ciclos agrícolas. Esto plantea la idea de que los incas, al igual que sus antepasados, estaban profundamente conectados con las fuerzas de la naturaleza. ¿Se puede considerar esto una continuidad cultural que abarca generaciones? Hablemos ahora de la influencia artística. Las cerámicas y textiles incas son famosas por su belleza y complejidad. Sin embargo, muchos de los patrones y técnicas utilizados tienen similitudes con las obras de las civilizaciones anteriores. ¿Fueron los incas innovadores en su arte o simplemente continuaron una rica tradición que ya existía? Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre el valor de la herencia cultural y cómo se transforma a lo largo del tiempo. La expansión territorial de los incas también plantea interrogantes sobre su relación con los pueblos que encontraron en su camino. ¿Asimilaron conocimientos de las culturas que conquistaron o simplemente impusieron su propia forma de vida? La manera en que los incas integraron a las diversas comunidades en su imperio es un tema de debate. Algunos historiadores creen que los incas fueron más que conquistadores, eran también grandes administradores que supieron reconocer y valorar el conocimiento de otros pueblos. La lengua quechua, que se convirtió en el idioma oficial del imperio inca, también tiene raíces en las lenguas de las culturas que les precedieron. ¿Hasta qué punto se entrelazaron estas lenguas y qué nos dicen sobre la comunicación y el intercambio cultural entre los pueblos antiguos? La evolución del quechua podría ser un reflejo de la rica tapestría lingüística que existió en la región mucho antes de la llegada de los incas. Los mitos y leyendas que circulaban entre las civilizaciones americanas también son fascinantes. Muchas historias de creación y héroes ancestrales se encuentran en diferentes culturas, lo que sugiere un intercambio de ideas y creencias. ¿Qué tan influyentes fueron estas narrativas en el desarrollo de la identidad inca? La forma en que los incas integraron y reinterpretaron estas historias puede ser clave para comprender su visión del mundo. Finalmente, es importante considerar la noción de identidad cultural. A medida que los incas se expandían, adoptaron diversos elementos de las culturas que conquistaban. ¿Cómo afectó esto su sentido de identidad? ¿Se convirtieron en un mosaico de tradiciones o mantuvieron una esencia única? La complejidad de la identidad inca se entrelaza con su historia de conquistas y asimilaciones, lo que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma de las civilizaciones. El legado de las civilizaciones preincaicas y de los incas es un recordatorio de la riqueza cultural de América del Sur. Las conexiones que existieron entre ellas no solo enriquecieron su historia, sino que también nos muestran la importancia de las influencias mutuas en la construcción de sociedades. A medida que exploramos estos misterios, nos damos cuenta de que la historia es un entramado de interacciones, aprendizajes y adaptaciones que nos invitan a conocer más sobre nuestras raíces. El origen de Teotihuacán es una de las cuestiones más intrigantes de la historia de las civilizaciones americanas. Esta monumental ciudad, conocida por sus impresionantes pirámides y su vasta extensión, sigue guardando secretos que han dejado a historiadores y arqueólogos rascándose la cabeza.
¿quiénes fueron los verdaderos fundadores de Teotihuacán? A pesar de las muchas teorías, la respuesta sigue siendo un enigma. Y eso es lo que la hace aún más fascinante. Por un lado, algunos investigadores sugieren que Teotihuacán fue fundada por una cultura que ya existía en la región. Pero, ¿qué cultura podría haber sido? Existen evidencias de que los pueblos que habitaban la zona antes de la llegada de los grandes constructores de Teotihuacán tenían tradiciones y prácticas que podrían haber influido en su desarrollo. Sin embargo, no hay consenso sobre cuál de estas culturas fue responsable de la fundación de la ciudad. Otra teoría propone que Teotihuacán fue el resultado de una migración masiva de grupos de diferentes regiones. Imagina a miles de personas con diversas costumbres y creencias uniendo fuerzas para crear una nueva metrópoli. Sería un ejemplo impresionante de cooperación interregional. Pero, ¿qué motivó a estas comunidades a dejar sus hogares y establecerse en un lugar tan monumental? La respuesta podría estar en la búsqueda de recursos o en la necesidad de un refugio ante conflictos en sus tierras de origen. Al pensar en Teotihuacán, es imposible no mencionar sus impresionantes pirámides, como la del Sol y la de la Luna. ¿Por qué se construyeron estas estructuras tan imponentes? Algunos arqueólogos creen que eran centros ceremoniales, pero otros sugieren que su función era más compleja, tal vez relacionada con el poder político y la religión. La forma en que estas pirámides fueron construidas sigue siendo un misterio en sí mismo. ¿Cómo lograron los antiguos habitantes de Teotihuacán mover y ensamblar bloques de piedra tan grandes con la tecnología de la época? Además, la planificación urbana de Teotihuacán es otro aspecto que deja a muchos asombrados. Las calles están dispuestas en una cuadrícula, lo que indica un avanzado sentido de la organización. Sin embargo, ¿quién diseñó esta metrópoli? ¿Fue un grupo de arquitectos visionarios o una sociedad que ya tenía un sistema de gobierno y planificación eficiente? Las respuestas son escasas, pues los escritos de esa época son prácticamente inexistentes. A medida que profundizamos en la historia de Teotihuacán, también surgen interrogantes sobre su caída. La ciudad alcanzó su apogeo alrededor del siglo VI de nuestra era, pero ¿qué causó su abandono? Las teorías oscilan entre conflictos internos, cambios climáticos o incluso invasiones externas. Sin embargo, no hay pruebas contundentes que respalden una sola hipótesis. Esto abre la puerta a la especulación y a la fascinación por lo desconocido. La influencia de Teotihuacán en otras culturas mesoamericanas es otro aspecto digno de mención. Su arte y arquitectura impactaron a civilizaciones como los aztecas, quienes la consideraban un lugar sagrado. Pero, ¿cómo lograron que su legado perdurara a través de los siglos? Es posible que la conexión espiritual que los pueblos posteriores sintieron hacia Teotihuacán haya mantenido viva su memoria. Un aspecto curioso es que, a pesar de su gran importancia, los habitantes de Teotihuacán no dejaron inscripciones que expliquen su historia. ¿Por qué? Tal vez estaban más enfocados en sus prácticas diarias y ceremoniales que en documentar su propia existencia. Esta falta de registros escritos hace que todo lo relacionado con Teotihuacán sea aún más enigmático. ¿Cómo podemos entender una cultura si no nos habla a través de sus propias palabras? Las excavaciones en Teotihuacán continúan arrojando nuevos hallazgos. A medida que se descubren más artefactos, surgen nuevas preguntas. Por ejemplo, se han encontrado objetos que sugieren un comercio sofisticado con otras civilizaciones. Pero, ¿cómo era realmente la vida cotidiana de sus habitantes? La respuesta a esta pregunta podría estar vinculada a las relaciones comerciales, sociales y religiosas que mantuvieron con otros pueblos. La relación entre Teotihuacán y otras culturas contemporáneas es otro enigma fascinante. ¿Cómo se comunicaban con pueblos lejanos y qué tipo de intercambios se producían? A menudo se habla de la influencia de Teotihuacán en las culturas posteriores. ¿Pero fue también influenciada por ellas? La red de interacciones entre las diversas culturas de Mesoamérica es un laberinto que aún estamos tratando de desentrañar. Es inevitable preguntarse si alguna vez conoceremos la verdad sobre los orígenes de Teotihuacán. A medida que la tecnología avanza, nuevas técnicas de excavación y análisis podrían revelarnos más sobre esta antigua metrópoli. Pero, mientras tanto, el misterio persiste, alimentando la curiosidad y la imaginación de quienes estudian su historia. Finalmente, el legado de Teotihuacán sigue vivo en la cultura popular y en la conciencia colectiva.
Atrae a miles de visitantes cada año, quienes se sienten atraídos por su grandeza y misterio. ¿Qué historias guardan sus ruinas? ¿Qué secretos murmuraron sus antiguos habitantes? Aunque las respuestas no sean definitivas, la búsqueda de la verdad sobre Teotihuacán es un viaje que continuará fascinando a generaciones futuras. En un mundo donde los misterios aún persisten, Teotihuacán se erige como un faro de curiosidad y asombro, un recordatorio de que hay mucho más por descubrir en la historia de las civilizaciones americanas. Las momias Chinchorro del norte de Chile son un verdadero enigma que ha fascinado a arqueólogos y curiosos por igual. ¿Por qué este pueblo, que habitó la costa chilena hace más de 7000 años, decidió practicar la momificación mucho antes que las civilizaciones egipcias? Este misterio se vuelve aún más intrigante al considerar que las momias Chinchorro son las más antiguas del mundo, lo que nos lleva a preguntarnos qué motivó a esta comunidad a desarrollar técnicas tan complejas de preservación. La cultura Chinchorro se destacó por su habilidad para embalsamar. A diferencia de otros pueblos que simplemente enterraban a sus muertos, los Chinchorro llevaban a cabo un proceso detallado que incluía la extracción de órganos, la aplicación de una mezcla de cenizas y otros materiales, y el posterior revestimiento de la piel con una capa de arcilla. Pero, ¿qué significado tenía para ellos este ritual? ¿Era una forma de honrar a los muertos? ¿O había un propósito más profundo relacionado con sus creencias sobre la vida y la muerte? Uno de los aspectos más sorprendentes de las momias Chinchorro es la diversidad en sus técnicas de momificación. Mientras que algunas momias presentan un proceso casi artesanal, otras parecen haber sido tratadas de manera más rudimentaria. Esto sugiere que había distintas prácticas dentro de la misma cultura. ¿Acaso las diferencias en la momificación reflejan diferencias sociales? ¿O tal vez variaciones en las creencias sobre la muerte y el más allá? Las momias también presentan características únicas que las distinguen de otras culturas. Por ejemplo, se han encontrado momias con rasgos faciales que indican que se les daba una especie de forma o personalidad en su representación. Esto plantea preguntas sobre cómo los Chinchorro veían a sus ancestros y qué papel jugaban en la vida cotidiana. ¿Eran solo recuerdos de quienes habían partido, o sus espíritus permanecían activos entre los vivos? Otro punto intrigante es el hecho de que, a pesar de su antigüedad, muchas de estas momias se encuentran increíblemente bien conservadas. Esto se debe a las condiciones climáticas del desierto de Atacama, que ofrecen un ambiente seco y estable. Sin embargo, ¿hasta qué punto la técnica de momificación contribuyó a esta preservación? ¿Era solo el clima o las prácticas de embalsamamiento tenían un propósito científico que aún no comprendemos del todo? La comunidad Chinchorro también se caracterizaba por su estilo de vida, que incluía la pesca, la recolección y la caza. Pero, ¿cómo estos aspectos de su vida diaria influyeron en sus prácticas funerarias? Es posible que su conexión con el mar y la naturaleza haya moldeado su visión del ciclo de la vida y la muerte, y eso se reflejó en la forma en que trataban a sus muertos. ¿Podía ser que la momificación era una forma de garantizar que los espíritus de los fallecidos tuvieran un lugar en su entorno? Algunos investigadores sugieren que la momificación podría haber tenido un componente social, sirviendo como un medio para fortalecer la cohesión del grupo. Al rendir homenaje a sus muertos de esta manera, los Chinchorro podían mantener viva la memoria de sus ancestros y, al mismo tiempo, reforzar la identidad cultural de la comunidad. Pero, ¿realmente era esta una forma de unir a los vivos con los muertos? ¿O había un temor más profundo ante la muerte y lo desconocido? A medida que se han realizado más excavaciones, ha surgido otro misterio: la variabilidad en la edad y el sexo de los individuos momificados. Se han encontrado momias que representan a personas de todas las edades, desde infantes hasta ancianos. Esto sugiere que la muerte era algo que podía tocar a cualquier miembro de la comunidad, pero ¿por qué algunos eran momificados y otros no? ¿Había criterios específicos que determinaban quién merecía un tratamiento tan especial? La relación entre los Chinchorro y su entorno también plantea interrogantes. ¿Cómo influyó el acceso a recursos naturales en sus prácticas funerarias? La pesca, que era fundamental para su subsistencia, podría haber sido una metáfora de la vida y la muerte. Tal vez la momificación era una forma de asegurar que los espíritus de los muertos continuaran alimentando a los vivos a través de su conexión con el océano.
A medida que la investigación avanza, también se han realizado análisis genéticos en las momias chinchorro. Estos estudios han revelado información fascinante sobre la salud y la genética de la población. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿cómo afectó su genética a las prácticas funerarias? ¿Había alguna relación entre la salud de un individuo y la decisión de momificarlo? El estudio de las momias chinchorro no solo nos proporciona información sobre sus rituales funerarios, sino que también nos ofrece una ventana a su vida cotidiana. Las herramientas y los objetos encontrados junto a las momias revelan detalles sobre su cultura, su arte y sus creencias. Pero, ¿qué otros secretos podrían estar escondidos en las arenas del desierto de Atacama, esperando ser descubiertos por futuras generaciones de arqueólogos? Finalmente, la historia de las momias chinchorro es un recordatorio del profundo vínculo entre la vida y la muerte en las civilizaciones antiguas. Nos invita a reflexionar sobre cómo las prácticas funerarias pueden variar de una cultura a otra y cómo cada una de ellas busca entender el misterio de lo que ocurre después de la muerte. A medida que continuamos explorando estos enigmas, queda claro que, a través de los siglos, la humanidad ha compartido una curiosidad innata por lo desconocido. ¿Qué otros misterios de las antiguas civilizaciones americanas nos esperan para ser desvelados? La Puerta del Sol en Tiahuanaco es un enigma que ha fascinado a arqueólogos e historiadores durante décadas. Su diseño impresionante y su ubicación han llevado a muchos a preguntarse cuál era su verdadero propósito. ¿Acaso era un simple umbral o había algo más profundo detrás de su construcción? Primero, hablemos de su impresionante arquitectura. La puerta, tallada en una roca de andesita, presenta una serie de relieves que representan figuras míticas y símbolos astronómicos. ¿Por qué dedicar tanto tiempo y esfuerzo a crear algo tan elaborado? Algunos investigadores creen que podría haber servido como un calendario astronómico, señalando eventos importantes como los solsticios y equinoccios. Pero, ¿cómo podrían los antiguos habitantes de Tiahuanaco haber utilizado esta estructura para sus observaciones celestiales? En muchas culturas, los templos y estructuras relacionadas con la astronomía eran fundamentales para la agricultura y la religión. ¿Podría ser que la Puerta del Sol desarrollara un papel similar en la vida de los antiguos habitantes de la región? Al observar el Sol, la Luna y las estrellas, podrían haber determinado los ciclos de siembra y cosecha, asegurando así su supervivencia en un entorno muchas veces hostil. Sin embargo, existe una teoría intrigante que sugiere que la Puerta del Sol también podría haber tenido un significado ceremonial. Algunos creen que era un portal, un umbral entre lo terrenal y lo divino. ¿Qué rituales se llevaban a cabo en su presencia? Se creía que al atravesarla, los participantes podían comunicarse con los dioses o acceder a un estado elevado de conciencia. Las tradiciones de muchas culturas antiguas sugieren que los portales y umbrales a menudo estaban cargados de simbolismo espiritual. Pero, ¿qué hay de las alineaciones astronómicas? Algunos estudios han señalado que la puerta podría estar alineada con ciertos cuerpos celestes, lo que refuerza la idea de que su función era más que meramente estética. Podría haber sido un punto de reunión para rituales astronómicos, donde los sacerdotes y astrónomos de la época celebraban ceremonias en honor al Sol y la Luna. Y entonces surge la pregunta: ¿por qué no hemos encontrado más evidencia de su uso? A pesar de los esfuerzos de los arqueólogos por desentrañar los secretos de Tiahuanaco, muchos de sus misterios permanecen sin respuesta. ¿Acaso se han perdido los textos que podrían explicar su significado? O tal vez, el tiempo y la naturaleza han ocultado lo que una vez fue un centro vibrante de actividad religiosa y astronómica. Además, el contexto cultural en el que se encontraba Tiahuanaco añade otra capa de complejidad. Esta civilización no existió de manera aislada. Se cree que influyó en otras culturas andinas, incluyendo a los incas. ¿Es posible que la Puerta del Sol haya sido una inspiración para estructuras posteriores? ¿O tal vez se consideraba un modelo a seguir en la construcción de futuros templos dedicados a los astros? La idea de que la Puerta del Sol pudiera haber sido un lugar de encuentro para tribus y culturas diferentes también es fascinante. Las rutas comerciales en la región permitían el intercambio de ideas, creencias y tecnologías. Podría haber sido un punto de convergencia donde las culturas se reunían no solo para comerciar, sino también para compartir sus conocimientos sobre astronomía y espiritualidad.
A medida que exploramos más sobre la Puerta del Sol, también nos encontramos con la cuestión de su preservación. Con el paso de los siglos, muchas estructuras han sido erosionadas o destruidas. ¿Qué medidas se están tomando para proteger este valioso sitio de la historia? La conservación de monumentos como la Puerta del Sol es esencial para entender nuestras raíces y el desarrollo de las civilizaciones, y no podemos olvidar el impacto que la Puerta del Sol ha tenido en la cultura popular. Desde documentales hasta novelas, su imagen ha sido utilizada para representar los misterios de las antiguas civilizaciones. Es posible que hayamos idealizado su función, proyectando sobre ella interpretaciones modernas que pueden no corresponder a su verdadero significado. La historia de la Puerta del Sol continúa siendo un campo fértil para la investigación. Cada nuevo descubrimiento puede arrojar luz sobre su verdadero propósito, ya sea como un calendario, un portal ceremonial o un símbolo de unidad cultural. Al estudiar estos monumentos, no solo exploramos el pasado, sino que también reflexionamos sobre nuestra conexión con los antiguos habitantes de estas tierras. Finalmente, la Puerta del Sol nos invita a seguir cuestionando. ¿Cuántos secretos más guarda el pasado de nuestras civilizaciones? La búsqueda de respuestas sobre la Puerta del Sol y su significado es solo una parte de un rompecabezas mucho más grande. A medida que avanzamos en nuestra comprensión, es fundamental recordar que cada piedra, cada símbolo y cada estructura nos habla de un tiempo y un lugar donde las creencias y el conocimiento se entrelazaban de maneras que todavía estamos tratando de desentrañar. Las esferas de piedra de Costa Rica son un misterio que ha fascinado a arqueólogos y curiosos por igual. Estas enigmáticas esferas, que varían en tamaño desde unas pocas pulgadas hasta más de 2 metros de diámetro, han sido encontradas en diversas partes del país, principalmente en la región del Diquís. Pero, ¿cuál es su verdadero propósito? ¿Fueron meramente decorativas, símbolos de poder, o tenían un significado religioso? El primer gran interrogante que surge es sobre su origen. ¿Quiénes las crearon? Se cree que pertenecen a la cultura de los pueblos precolombinos que habitaron la región, pero poco se sabe sobre su proceso de fabricación. ¿Cómo lograron dar forma a estas enormes bolas de piedra con tal precisión? Los investigadores han especulado sobre el uso de herramientas rudimentarias, pero la exactitud y la perfección en su acabado siguen siendo un enigma. Al observar estas esferas, muchos se preguntan, ¿qué representan? Algunos arqueólogos sugieren que podrían haber sido símbolos de estatus, utilizadas por jefes o líderes para mostrar su poder. Imagina un líder que exhibe una esfera impresionante en su asentamiento, como un símbolo de su riqueza y autoridad. Esto podría haber influido en la dinámica social de la época. Sin embargo, esta idea no es del todo concluyente. En otras teorías, se plantea que las esferas podrían haber tenido un uso ceremonial. Pudieron ser parte de rituales sagrados. Algunos investigadores creen que, debido a su forma esférica, podrían haber estado conectadas a creencias astronómicas o cosmológicas. Tal vez representaban a los astros, o incluso el ciclo de la vida y la muerte. Pero, nuevamente, esto es solo una hipótesis. Además, las esferas de piedra están distribuidas de manera irregular, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si estaban alineadas de alguna forma. ¿Podrían formar parte de un sistema más amplio de comunicación o conexión entre diferentes asentamientos? Algunos teóricos sugieren que podrían haber estado dispuestas en patrones específicos, actuando como marcadores o señales para las comunidades cercanas. El proceso de transporte de estas pesadas esferas también genera especulaciones. ¿Cómo lograron mover y colocar estos enormes bloques de piedra? La mayoría de las esferas están hechas de un tipo de roca llamada granodiorita, que es bastante densa y pesada. Los antiguos habitantes de Costa Rica debieron haber desarrollado técnicas ingeniosas para mover estas esferas, lo que refleja un nivel de habilidad y organización sorprendente para su época. Otro aspecto fascinante es el hecho de que muchas de estas esferas están localizadas en lugares estratégicos, como cerca de ríos o en áreas de alta visibilidad. ¿Era esto intencional? Tal vez los antiguos habitantes las colocaron en puntos específicos para ser vistas desde grandes distancias. Esto podría haber tenido un significado simbólico o práctico, como la delimitación de territorios o áreas sagradas. Sin embargo, la pregunta más intrigante es, ¿por qué algunas esferas están rotas o dañadas?
Este fenómeno ha llevado a teorías sobre su uso en ceremonias o incluso sobre conflictos entre comunidades. ¿Se habrán utilizado como armas en enfrentamientos? ¿O, por el contrario, representan la decadencia de una civilización que perdió su rumbo? La falta de registros históricos sobre estas esferas complica aún más el misterio. Sin escritos que expliquen su propósito, los arqueólogos deben basarse en conjeturas y suposiciones. Podría ser que, a través de la tradición oral, se hayan perdido historias que alguna vez explicaron su significado. A pesar de años de investigación, sigue habiendo más preguntas que respuestas. ¿Por qué algunas esferas están más pulidas que otras? ¿Es posible que algunas de ellas hayan tenido un valor más significativo que otras? Los arqueólogos han encontrado esferas en diferentes estados de conservación, lo que sugiere que pudieron haber tenido diferentes roles a lo largo del tiempo. A medida que avanzamos en la comprensión de la cultura precolombina de Costa Rica, el misterio de estas esferas persiste. Podrían ser un símbolo de la conexión entre la naturaleza y la cultura humana. ¿O son simplemente una curiosidad arqueológica sin un significado más profundo? Este enigma nos recuerda que, a pesar de los avances en la arqueología, aún hay mucho por descubrir sobre las civilizaciones antiguas de América. Las esferas de piedra de Costa Rica no solo son un testimonio de la habilidad artística de sus creadores, sino también una invitación a explorar el vasto océano de misterios que nos dejaron. Así, nos encontramos ante un legado fascinante que invita a la reflexión. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos en el pasado, esperando a ser desenterrados? La búsqueda de respuestas sobre las esferas de piedra de Costa Rica es solo una pequeña parte de un rompecabezas mucho más grande que abarca la historia de las civilizaciones americanas antiguas. A medida que continuamos explorando estos misterios, es crucial recordar que cada descubrimiento nos acerca un poco más a la comprensión de nuestras raíces y de cómo las antiguas culturas han influido en el mundo en el que vivimos hoy. Las esferas de piedra son solo el comienzo de una historia que aún está por contarse. Las estructuras megalíticas de Sacsayhuamán, ubicadas en las cercanías de Cusco, Perú, son un verdadero enigma que intriga a arqueólogos y amantes de la historia por igual. ¿Cómo lograron los incas, con herramientas aparentemente rudimentarias, mover y ensamblar enormes piedras que pesan varias toneladas? Esta pregunta ha desafiado la lógica durante siglos y ha llevado a muchas teorías, algunas más plausibles que otras. Una de las características más sorprendentes de Sacsayhuamán es la precisión con la que están ensambladas las piedras. Al observar las paredes de este sitio, uno no puede evitar preguntarse cómo encajan tan perfectamente las piedras, algunas de ellas con formas tan irregulares. No hay mortero visible y, sin embargo, las juntas son tan ajustadas que es casi imposible insertar una hoja de papel entre ellas. Esta técnica de construcción ha llevado a algunos a especular que los incas poseían conocimientos avanzados de ingeniería y arquitectura que todavía no comprendemos completamente. La ubicación de Sacsayhuamán también plantea interrogantes. Situada en una colina con vista a la antigua ciudad de Cusco, ¿fue esta fortaleza un lugar estratégico para la defensa? ¿O por el contrario, tenía un significado ceremonial que va más allá de su función militar? Las teorías sugieren que pudo haber sido un centro de poder político y religioso, un lugar donde se llevaban a cabo rituales importantes para la sociedad inca. Además, ¿qué herramientas utilizaron realmente los incas para trabajar con estas enormes piedras? Aunque muchos creen que usaron simples herramientas de piedra, otros investigadores proponen que podrían haber tenido acceso a tecnologías más sofisticadas, tal vez incluso de otras culturas. Sin embargo, la falta de pruebas concretas deja abierta la puerta a la especulación. La forma en que se transportaron estas gigantescas piedras también es un misterio. Algunos estudios sugieren que pudieron haber utilizado troncos y cuerdas para arrastrar las piedras, mientras que otros proponen que pudieron haberlas movido por agua, creando canales que facilitaran el transporte. Pero, ¿cómo lograron levantar y colocar estas piedras en altos muros? La respuesta a esta pregunta sigue siendo un rompecabezas sin resolver. Pero la historia de Sacsayhuamán no termina con su construcción. La forma en que fue utilizado a lo largo de los años también es un tema de debate.
Después de la conquista española, gran parte de la estructura fue desmantelada para proveer materiales de construcción a la nueva ciudad colonial de Cusco. Esto nos lleva a cuestionar, ¿qué parte de su historia se perdió en ese proceso? ¿Qué secretos guardan las piedras que aún permanecen en pie? La relación entre la construcción de Sacsayhuamán y otras estructuras megalíticas en el mundo también es fascinante. Desde Stonehenge, en Inglaterra, hasta las pirámides de Egipto, muchas culturas han construido monumentos con grandes piedras. ¿Es posible que estas civilizaciones compartieran un conocimiento común sobre la construcción megalítica? ¿O son estas construcciones simplemente el resultado de la creatividad humana, una necesidad universal de dejar huella en el mundo? A medida que los arqueólogos continúan excavando y estudiando Sacsayhuamán, se han encontrado evidencias de que la construcción de estas estructuras era un esfuerzo comunitario. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Cómo lograron estas sociedades organizarse para llevar a cabo tales proyectos monumentales? ¿Qué papel jugaron la religión y la cosmovisión en la motivación para construir un lugar tan impresionante? El estudio de Sacsayhuamán también nos invita a reflexionar sobre el impacto que estas estructuras tienen en la identidad cultural de los pueblos indígenas actuales. Para muchos, Sacsayhuamán no es solo un sitio turístico, sino un símbolo de resistencia y orgullo. ¿Cómo se relacionan las generaciones actuales con este legado megalítico? ¿Qué enseñanzas pueden extraer de sus ancestros? En la actualidad, Sacsayhuamán es un sitio protegido y reconocido por su importancia cultural y arqueológica. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿qué futuro le espera a esta maravilla arquitectónica? A medida que el turismo crece y la investigación avanza, ¿será posible que se descubran más secretos ocultos entre sus piedras? La curiosidad sobre Sacsayhuamán no solo reside en su historia, sino también en lo que todavía tiene por revelar. Finalmente, al contemplar las majestuosas estructuras de Sacsayhuamán, es inevitable preguntarse, ¿qué misterios siguen ocultos bajo la superficie de estas piedras? Este lugar no solo es un testimonio del ingenio humano, sino también un recordatorio de que, en la búsqueda de respuestas, a menudo encontramos más preguntas que nos llevan a explorar aún más las maravillas de nuestras antiguas civilizaciones. A medida que continuamos investigando, cada descubrimiento abre nuevas puertas y nos invita a mirar hacia el pasado con asombro y respeto. ¿Qué llevó a la sociedad de Cahokia, una de las civilizaciones más avanzadas de América del Norte, a su sorprendente declive? Este es un misterio que ha intrigado a historiadores y arqueólogos durante generaciones. En su apogeo en el siglo XI, Cahokia se erguía como una metrópoli vibrante, hogar de decenas de miles de personas. Pero, ¿qué ocurrió para que esta próspera ciudad, con sus impresionantes montículos de tierra, fuera abandonada de manera tan abrupta? Una de las preguntas más comunes es, ¿fue la guerra la causa de su caída? Se sabe que Cahokia era un centro de comercio y poder, y como tal, pudo haber atraído envidias y conflictos. Sin embargo, los expertos han encontrado escasos indicios de violencia masiva. Entonces, ¿podría haber sido el cambio climático el verdadero villano en esta historia? Las investigaciones sugieren que, hacia el siglo XII, la región experimentó una serie de sequías severas que habrían afectado gravemente la agricultura, base de la economía de Cahokia. Pero, ¿fue suficiente para causar el colapso de una civilización tan robusta? Los avances en la agricultura, como el cultivo del maíz, habían sustentado a Cahokia durante siglos. Sin embargo, el agotamiento de los recursos naturales podría haber sido otro factor. A medida que la población crecía, la presión sobre el medio ambiente aumentaba. ¿Pudo ser que los habitantes de Cahokia se vieron obligados a abandonar la ciudad cuando la tierra ya no pudo sostener a su gente? La combinación de sequías y la explotación de los recursos podría haber llevado a una crisis agrícola devastadora. Por otro lado, el aspecto social de la vida en Cahokia también plantea interrogantes. ¿Cómo se organizaba la sociedad? Se cree que la ciudad estaba gobernada por una élite que controlaba los recursos y dirigía la construcción de los grandes montículos. Pero, ¿qué pasaría si esa élite perdiera su poder? La descomposición social, impulsada por la escasez de recursos, podría haber causado descontento y divisiones. Podría haber sido que la gente comenzó a alejarse, buscando mejores oportunidades en áreas menos pobladas.
Uno de los elementos más intrigantes de Cahokia es su arquitectura monumental. Los montículos de tierra, algunos de los cuales alcanzan alturas de hasta 30 metros, son testigos de una gran habilidad constructiva. Pero, ¿qué propósito tenían realmente? Algunos investigadores sugieren que estos montículos eran centros ceremoniales, mientras que otros piensan que servían como tumbas para la élite. ¿Podría ser que, con el colapso de la sociedad, estos monumentos perdieran su significado y fueran abandonados? Las creencias espirituales de los habitantes de Cahokia también son un tema fascinante. ¿Cómo influyeron en su vida diaria? Se ha sugerido que la religión jugaba un papel vital en la cohesión de la comunidad. Sin embargo, si la fe comenzaba a desvanecerse junto con los recursos, podríamos estar ante un desmoronamiento no solo físico, sino también espiritual. Algunos arqueólogos han encontrado pistas que sugieren que, tras el abandono, los habitantes de Cahokia podrían haberse dispersado en pequeñas comunidades. Pero, ¿a dónde fueron realmente? ¿Y qué legado dejaron atrás? El misterio de sus destinos finales sigue sin resolverse. Se han hallado evidencias de asentamientos más pequeños en la región, pero no están claros los vínculos con la antigua ciudad. La influencia de Cahokia no se limitó a su tiempo. Su cultura y sus tradiciones podrían haber perdurado en las tribus que la sucedieron. Pero, ¿hasta qué punto se ha mantenido su legado? Los mitos y leyendas que aún existen en las comunidades nativas americanas podrían ser ecos de una civilización poderosa que una vez dominó la región. Además, la historia de Cahokia nos lleva a preguntarnos sobre el futuro de nuestras propias sociedades. Si una civilización tan avanzada pudo caer, ¿qué lecciones podemos aprender? Los desafíos ambientales, sociales y económicos de hoy en día son más relevantes que nunca. ¿Estamos escuchando las advertencias del pasado? Cada descubrimiento arqueológico en Cahokia nos acerca un poco más a entender su historia. Sin embargo, muchas preguntas permanecen sin respuesta. A medida que continuamos explorando, cada capa de tierra que levantamos podría revelar nuevos secretos. ¿Qué más nos depara el futuro en el estudio de esta enigmática civilización? En conclusión, el misterio de Cahokia no es solo una historia de declive, es un recordatorio de la fragilidad de las sociedades humanas ante el cambio. Cada montículo, cada artefacto, cada historia compartida nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. La historia de Cahokia está lejos de ser un mero capítulo del pasado. Es una lección sobre la interconexión de nuestras acciones y su impacto en el mundo que nos rodea. El enigma de las líneas de Nazca en Perú ha fascinado a investigadores, arqueólogos y curiosos de todo el mundo. ¿Por qué esta vasta extensión de desierto alberga enormes figuras trazadas en la tierra? Desde pájaros gigantes hasta misteriosos espirales y formas geométricas, estas imágenes son tan grandes que solo pueden ser completamente apreciadas desde el aire. Pero, ¿cuál es el propósito real detrás de estas impresionantes creaciones? Los antiguos habitantes de la región, los nazcas, dejaron un legado que aún nos intriga. Una de las teorías más populares sugiere que estas líneas servían como pistas de aterrizaje para extraterrestres. ¿Realmente creían que seres de otros mundos aterrizarían en su desierto? Aunque esta idea puede parecer sacada de una película de ciencia ficción, abre la puerta a preguntas sobre la percepción que tenían los nazcas acerca del universo. Sin embargo, la teoría extraterrestre no es la única. Algunos investigadores sostienen que las líneas de Nazca podrían haber sido utilizadas con fines astronómicos. Imagina que estas figuras eran un calendario gigantesco, un medio para seguir el movimiento de los astros y marcar las estaciones. ¿Podrían los nazcas haber creado un mapa del cielo en la Tierra para guiar su agricultura y festividades? Pero, ¿cómo lograron crear estas líneas sin la tecnología moderna? Se ha sugerido que los nazcas utilizaban herramientas simples y un profundo conocimiento de la geometría. Desde la observación del horizonte hasta la utilización de cuerdas, estos antiguos ingenieros eran capaces de trazar figuras que aún hoy nos dejan asombrados. ¿Es posible que tuvieran un sistema de medición tan avanzado que les permitiera realizar estas obras maestras? Otra hipótesis intrigante apunta a que las líneas tenían un significado religioso. La cultura nazca era profundamente espiritual, y es probable que estas figuras estuvieran destinadas a rendir culto a deidades.
¿Se podrían haber creado para invocar la lluvia o garantizar buenas cosechas? La relación entre el ser humano y el entorno natural era crucial para su supervivencia, y las líneas podrían haber sido parte de sus rituales. El misterio se intensifica cuando consideramos el tiempo que tomaron los nazcas para crear estas figuras. Algunas datan de alrededor de 1500 años antes de Cristo. Esto plantea la pregunta: ¿cuánto tiempo y esfuerzo invirtieron en su creación? ¿Hubo una continuidad en su cultura que permitió la transmisión de estos conocimientos de generación en generación? Los estudios también han revelado que las líneas se dibujaron al eliminar las piedras oscuras que cubrían el desierto, dejando al descubierto la tierra clara. Pero, ¿por qué eligieron este método? ¿Podría haber un simbolismo detrás de la elección del color y el contraste? La estética y el significado pueden estar entrelazados en una red de creencias que aún estamos desentrañando. La conservación de las líneas de Nazca también presenta un enigma. A pesar de estar expuestas a las inclemencias del tiempo y la intervención humana, muchas de estas figuras se han mantenido sorprendentemente intactas. ¿Qué técnicas utilizaron los nazcas para asegurarse de que sus creaciones perduraran? ¿O acaso su propósito era tan profundo que la naturaleza misma se alió con ellos para mantener su legado? Con el avance de la tecnología, se han utilizado drones y sensores para estudiar las líneas de Nazca. Estos modernos métodos han revelado detalles que antes eran invisibles. ¿Podrían existir figuras aún no descubiertas que amplíen nuestra comprensión de esta cultura? La exploración continua podría llevar a sorpresas fascinantes sobre la vida y las creencias de los nazcas. Las líneas de Nazca también han inspirado a muchos a reflexionar sobre nuestra propia conexión con la Tierra. ¿Qué mensajes estamos dejando para las generaciones futuras? En un mundo donde la tecnología avanza rápidamente, la sabiduría de los antiguos a menudo se pierde. Las figuras de Nazca nos invitan a pensar en cómo nos relacionamos con nuestro entorno y qué legado decidimos dejar atrás. La fascinación por las líneas de Nazca no es solo un estudio arqueológico, sino una invitación a explorar lo desconocido. Cada figura es un recordatorio de que, incluso en nuestra era moderna, hay aspectos de la historia que nos eluden. ¿Qué secretos aún permanecen ocultos bajo la superficie de nuestro mundo? La búsqueda de respuestas sigue viva. Finalmente, las líneas de Nazca son un símbolo de la capacidad humana para crear, soñar y dejar una huella en la historia. Nos invitan a mirar hacia el cielo y hacia el pasado en busca de respuestas. ¿Serán sus misterios algún día desvelados o quedarán como un testamento de lo que una vez fue y de lo que aún podemos aprender? En este viaje de descubrimiento, cada pregunta es una puerta abierta hacia un universo de posibilidades. La civilización olmeca, a menudo considerada la madre de Mesoamérica, ha dejado un legado fascinante, pero también un gran misterio, que condujo a su desaparición. A lo largo de los siglos, estas enigmáticas personas construyeron impresionantes ciudades, como San Lorenzo y La Venta, donde se erguían colosales cabezas talladas en piedra que aún hoy nos miran con sus enigmáticos rostros. Pero, a pesar de su grandeza, la historia de los olmecas se desdibuja en las sombras. ¿Cómo es posible que una civilización tan avanzada y sofisticada pudiera simplemente desaparecer? Algunos investigadores sugieren que el colapso de los olmecas podría haber estado relacionado con factores ambientales. ¿Podría el cambio climático haber jugado un papel crucial en su declive? Los estudios de sedimentos y los registros climáticos indican que la región experimentó periodos de sequía severa que podrían haber afectado la agricultura, pilar fundamental de su economía. Sin agua, las cosechas habrían fracasado y con ello, la base de su sociedad. ¿Pero es eso suficiente para justificar el abandono de sus impresionantes ciudades? La guerra es otra teoría que ha sido propuesta. En un mundo donde los recursos se vuelven escasos, la competencia por la tierra y el agua podría haber llevado a conflictos violentos. ¿Acaso los olmecas fueron víctimas de invasiones por parte de otras culturas? Sin evidencia sólida de batallas o destrucción a gran escala en sus sitios, esta hipótesis también queda en el aire. En este contexto, resulta intrigante pensar si, en su lucha por sobrevivir, los olmecas decidieron retirarse a lugares más seguros o simplemente se disolvieron entre otras culturas emergentes. La influencia olmeca en las civilizaciones posteriores es innegable.
¿Podrían sus conocimientos y tecnologías haber sido absorbidos por otras culturas en lugar de desaparecer por completo? La escritura, la arquitectura y los sistemas de irrigación que ellos desarrollaron se ven reflejados en las sociedades posteriores de Mesoamérica, como los mayas y los aztecas. Es posible que, aunque ya no existieran como una entidad definida, ¿su legado viviera en otros pueblos? Por otro lado, la escasez de registros escritos complica aún más el entendimiento de su historia. A diferencia de otras civilizaciones contemporáneas, los olmecas dejaron muy pocas inscripciones que nos ayuden a desentrañar su destino. ¿Cómo podemos conocer la historia de un pueblo que no dejó huellas en forma de documentos? Este vacío ha llevado a los investigadores a recurrir a la arqueología, donde cada descubrimiento puede ofrecer una nueva pista sobre su vida diaria, sus creencias y, por supuesto, su eventual desaparición. En la búsqueda de respuestas, también debemos considerar la posibilidad de que los olmecas se hayan adaptado y transformado en lugar de desaparecer por completo. Algunas teorías sugieren que, en lugar de un colapso abrupto, podría haber ocurrido una gradual integración con otras culturas que florecían en la región. Podría ser que los olmecas se convirtieran en ancestros de otros pueblos que, aunque diferentes, llevan en su sangre el legado de esta civilización. Además, es esencial mencionar el papel de la religión en la vida olmeca. La adoración de deidades y la realización de rituales complejos eran parte fundamental de su cultura. ¿Podrían cambios en sus creencias haber influido en su estructura social y, en consecuencia, en su desaparición? La transición de prácticas religiosas podría haber impactado en su cohesión como sociedad, llevando a una fragmentación interna. A medida que exploramos el misterio de los olmecas, nos encontramos con un dilema: la falta de evidencia concreta y la abundancia de teorías. La historia de su desaparición se asemeja a un rompecabezas incompleto, donde cada pieza que encontramos nos lleva a nuevas preguntas. ¿Es posible que nunca lleguemos a conocer la verdad completa sobre su destino? Quizás, en lugar de buscar respuestas definitivas, deberíamos abrazar la incertidumbre y el misterio que rodea a esta fascinante civilización. La historia de los olmecas se convierte así en un reflejo de la fragilidad humana. A lo largo del tiempo, las civilizaciones nacen, prosperan y en ocasiones desaparecen, dejando solo ecos de su existencia. ¿Qué nos enseñan los olmecas sobre la resiliencia, la adaptación y la memoria cultural? Al final, su legado perdura no solo en las piedras que dejaron atrás, sino en la historia compartida de todos aquellos pueblos que vinieron después de ellos. La desaparición de los olmecas es un recordatorio de que, aunque podamos parecer fuertes y estables, la historia es cíclica y, a menudo, impredecible. Cada civilización tiene su tiempo y, tal vez, el misterio de los olmecas nos invite a reflexionar sobre nuestro propio lugar en la historia. Mientras seguimos buscando respuestas, el eco de sus grandes cabezas talladas nos recuerda que el pasado siempre tiene algo que enseñarnos. En las profundidades del antiguo Cuzco se esconde un misterio que ha fascinado a historiadores, arqueólogos y curiosos por generaciones. Hablamos de los túneles subterráneos que, según se dice, conectaban templos, fortalezas y hasta palacios incas. Pero, ¿por qué construir una red de túneles tan elaborada? ¿Qué propósito tenían en una civilización que ya contaba con impresionantes edificaciones en la superficie? Imagina caminar por el bullicioso Cuzco de hoy, donde el eco de las antiguas tradiciones aún resuena en sus calles empedradas. Sin embargo, justo debajo de tus pies podría haber un mundo completamente diferente. Un laberinto de túneles silentes y oscuros. Algunos creen que estos pasajes fueron utilizados como rutas secretas para escapar de invasores o como caminos de comercio entre diferentes pueblos de la región. Pero, ¿qué tan probable es esto? A lo largo de los años, se han reportado avistamientos de entradas a estos túneles en varios puntos de la ciudad. Algunos lugareños afirman haber encontrado accesos ocultos en antiguas edificaciones, mientras que otros sostienen que los túneles fueron sellados por el tiempo y la historia. ¿Contiene algún secreto que podría cambiar lo que sabemos sobre los incas? Los arqueólogos han encontrado vestigios que sugieren la existencia de una red subterránea. Sin embargo, la mayoría de estos túneles permanecen inexplorados. ¿Qué tesoros o artefactos podrían estar esperando a ser descubiertos en la oscuridad?
Algunos especulan que podrían haber sido utilizados para rituales sagrados, transportando a sacerdotes y ofrendas a través de la tierra de los dioses. Pero, ¿cuáles eran exactamente esos rituales? Otra teoría intrigante sugiere que los túneles servían como refugios durante guerras o invasiones. La historia nos cuenta que los incas fueron un pueblo guerrero, y tener una vía de escape rápida podría haber sido crucial para su supervivencia. Sin embargo, ¿quiénes eran sus enemigos y cómo lograron resistir en un entorno tan hostil? La acústica de estos pasajes también ha llamado la atención de investigadores. Algunos afirman que la forma en que están construidos los túneles podría haber permitido una comunicación efectiva a través de largas distancias. ¿Podrían los incas haber desarrollado un sistema de mensajería que no dependiera de los peligros del mundo exterior? El uso de estos túneles no se limita solo a la logística militar o religiosa. Hay quienes creen que pudieron haber sido utilizados para el transporte de agua, canalizando ríos subterráneos hacia la ciudad. Pero, ¿cómo lograron los incas construir tal complejidad en su infraestructura? Su ingenio sigue siendo un tema de admiración y asombro. A medida que el tiempo avanza, la modernización amenaza con borrar estos vestigios del pasado. Las construcciones actuales han cubierto muchas de las entradas a los túneles. ¿Podría ser que algunos secretos se perderán para siempre en el olvido? La falta de excavaciones adecuadas y el interés financiero en desarrollar la ciudad podrían ser el final de estas exploraciones. Sin embargo, el misterio persiste. Las leyendas sobre la existencia de un Cuzco subterráneo continúan circulando entre los habitantes. Muchos afirman haber escuchado rumores sobre exploradores que se adentraron en estos pasajes solo para nunca ser vistos nuevamente. ¿Es posible que algunos hayan encontrado algo que no debieron? La historia de los túneles de Cuzco no es solo la historia de una civilización antigua, sino también un recordatorio de que hay aspectos de nuestra propia historia que aún no comprendemos por completo. ¿Cuántos secretos más nos quedan por descubrir en las entrañas de nuestro planeta? La intriga sigue creciendo y, a medida que más personas se interesan por la arqueología y la historia, es posible que pronto obtengamos respuestas. La cultura inca, rica en tradiciones y creencias, pudo haber dejado pistas ocultas en estos túneles. Algunos creen que podrían haber sido lugares de meditación o iniciación, donde los jóvenes incas se preparaban para sus roles dentro de la sociedad. Pero, ¿qué tipo de enseñanzas podrían haberse transmitido en la oscuridad? Con cada nueva excavación, la posibilidad de encontrar algo extraordinario se convierte en más real. Los avances en la tecnología, como la exploración con radar y la tomografía, están permitiendo a los arqueólogos ver lo que está debajo de la superficie sin romper el suelo. ¿Qué revelaciones podrían surgir de estas nuevas técnicas? El misterio de los túneles subterráneos de Cuzco es un recordatorio de que el pasado y el presente están intrínsecamente conectados. A medida que continuamos explorando y desentrañando los secretos de civilizaciones antiguas, podemos encontrar no solo respuestas sobre ellos, sino también sobre nosotros mismos. ¿Qué otros misterios aguardan bajo la superficie de nuestras ciudades modernas, esperando ser descubiertos? Así que, la próxima vez que pienses en los incas, recuerda que su legado puede estar más cerca de lo que imaginas, escondido en la oscuridad, esperando a ser iluminado por la curiosidad y la determinación de aquellos que se atreven a buscar la verdad. Es posible que las civilizaciones de América hayan tenido contacto con otros pueblos a través de los océanos, mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón. Esta idea ha fascinado a historiadores y arqueólogos durante décadas, alimentando teorías que desafían lo que tradicionalmente se ha creído sobre el aislamiento de las culturas precolombinas. En este viaje a través del tiempo, exploraremos las evidencias y las hipótesis que sugieren que las tierras americanas pudieron haber estado más conectadas de lo que pensamos. El primer indicio que despierta la curiosidad es el sorprendente parecido en ciertas tecnologías y costumbres entre distintas civilizaciones. Por ejemplo, ¿cómo es que culturas tan distantes como los mayas y los egipcios compartían conocimientos sobre la construcción de pirámides? ¿Es posible que estos conocimientos se transmitieran a través de rutas marítimas que aún no hemos descubierto? La búsqueda de respuestas a estas preguntas nos lleva a explorar las teorías sobre la navegación en el océano.
Las antiguas civilizaciones americanas, como los fenicios y los vikingos, eran expertos navegantes. Sin embargo, ¿podrían los pueblos indígenas de América haber desarrollado sus propias técnicas de navegación que les permitieran cruzar grandes distancias? Algunas leyendas indígenas hablan de viajes en canoas hacia islas lejanas, lo que sugiere que la exploración marítima era parte de sus tradiciones. Pero, ¿qué hay de las pruebas tangibles que podrían respaldar estas historias? En el siglo XX, se realizaron descubrimientos arqueológicos sorprendentes. En el norte de Brasil, se encontraron artefactos que parecen tener un origen africano. ¿Cómo llegaron allí? Algunos investigadores sugieren que estas piezas podrían ser prueba de un intercambio cultural transoceánico. Pero, ¿fue esto un simple comercio o un resultado de migraciones más complejas? La historia se complica cuando consideramos que, durante siglos, los pueblos han cruzado océanos en busca de nuevas tierras, recursos y oportunidades. La posibilidad de contacto transoceánico no se limita solo a América del Sur. En América del Norte, se han encontrado evidencias en el arte y la cultura que parecen tener influencias de culturas de otras partes del mundo. ¿Es pura coincidencia que ciertas imágenes en petroglifos de Estados Unidos se asemejen a iconografía de pueblos de África o Asia? Esta conexión ha llevado a algunos a cuestionar las narrativas tradicionales sobre el desarrollo de las culturas indígenas. Un aspecto fascinante de este debate son las similitudes en las tradiciones orales. Muchas culturas indígenas cuentan historias de grandes viajes y encuentros con otros pueblos. ¿Podrían estas narrativas ser recuerdos de contactos reales? A medida que se desenterran más relatos, surge la pregunta de si estas historias son meras leyendas o si realmente reflejan eventos históricos. Las tradiciones orales han sido el vehículo a través del cual se han transmitido conocimientos y experiencias de generación en generación. Los vikingos, por ejemplo, llegaron a América del Norte alrededor del año 1000. Sus relatos sobre el Nuevo Mundo, conocidos como Vinland, han sido objeto de extensos estudios. ¿Qué impacto tuvieron estas incursiones en los pueblos indígenas que ya habitaban estas tierras? A través de la historia, los encuentros entre culturas han dado lugar a intercambios, pero también a conflictos. ¿Cómo se habrían adaptado los pueblos indígenas a la llegada de estos nuevos visitantes? Algunos investigadores han propuesto que se llevaron a cabo expediciones más allá de lo que se documenta formalmente. La búsqueda de metales preciosos, como el oro y la plata, ha llevado a exploradores de diversas partes del mundo a aventurarse en el continente americano. Sin embargo, la falta de registros escritos por parte de los pueblos indígenas complica la reconstrucción de estos eventos. ¿Qué historias se han perdido en la niebla del tiempo y qué evidencia se ha quedado oculta en la tierra? La posibilidad de contacto transoceánico también plantea preguntas sobre el comercio. ¿Qué recursos podrían haber sido intercambiados entre culturas tan distantes? Desde el cacao hasta el tabaco, las civilizaciones americanas poseían productos muy valorados que podrían haber atraído la atención de comerciantes de otros continentes. La búsqueda de estos bienes puede haber llevado a interacciones inesperadas, aunque no siempre documentadas. Al observar la migración de especies y el intercambio de plantas y animales, encontramos más evidencia de que el mundo antiguo pudo haber estado más conectado de lo que imaginamos. Es posible que el maíz, que hoy es un alimento básico en muchas culturas, haya viajado a través de océanos antes de ser adoptado en otras partes del mundo. Las teorías sobre el intercambio de cultivos y su difusión son un área intrigante de estudio. Sin embargo, no debemos caer en la trampa de asumir que todos los contactos fueron positivos. Las enfermedades, la guerra y la colonización han sido consecuencias trágicas de estos encuentros. ¿Cómo habrían afectado estas interacciones a las civilizaciones americanas a largo plazo? La historia está llena de ejemplos de cómo un contacto inesperado puede alterar el curso de una cultura, y los pueblos indígenas no fueron la excepción. Finalmente, reflexionemos sobre el legado de estas interacciones. ¿Qué nos enseñan sobre la resiliencia y adaptabilidad de las civilizaciones ante los cambios? La historia de los contactos transoceánicos, tanto si realmente ocurrieron como si no, nos invita a pensar sobre la naturaleza de la humanidad y cómo, a lo largo del tiempo, hemos buscado conectarnos, comerciar y aprender unos de otros. A medida que continuamos explorando los misterios de las civilizaciones americanas antiguas, es esencial recordar que cada descubrimiento puede abrir nuevas puertas al entendimiento.
Las historias de intercambio y conexión pueden ser más profundas y complejas de lo que jamás imaginamos, y la búsqueda de la verdad sobre estas interacciones es una aventura en sí misma. La historia sigue viva, esperando ser desenterrada y contada. Las antiguas civilizaciones de América han tejido un rico tapiz de historias y tradiciones que han perdurado a lo largo de los siglos. Pero, ¿qué tan valiosas son estas historias? ¿Qué secretos esconden las tradiciones orales que han sido transmitidas de generación en generación? Desde tiempos inmemoriales, los pueblos indígenas han utilizado la narración como una herramienta poderosa para preservar su identidad, valores y conocimientos. Las tradiciones orales no son solo cuentos entretenidos. En muchas culturas son el vehículo por el cual se transmiten los saberes sobre la naturaleza, la medicina, la agricultura y la historia misma. Pero, ¿cómo se asegura que esta información se mantenga intacta a lo largo de los años? La respuesta radica en la repetición y la conexión emocional que generan estas historias en quienes las escuchan. Cada narrador, al contar una historia, aporta su toque personal, lo que enriquece el relato y lo hace aún más memorable. ¿Te has preguntado cómo los pueblos originarios han logrado sobrevivir a lo largo de los siglos a pesar de las adversidades? La respuesta puede encontrarse en las lecciones que se ocultan en sus relatos. Las historias sobre héroes, dioses y espíritus de la naturaleza no solo son entretenidas, también transmiten enseñanzas sobre la vida, el respeto por la tierra y la importancia de la comunidad. Al escuchar estas historias, los jóvenes aprenden sobre su lugar en el mundo y el legado que deben continuar. Las narraciones orales también han sido fundamentales para mantener vivas las tradiciones culturales. ¿Sabías que algunos rituales y festividades se basan en relatos específicos? Cada ceremonia tiene su propia historia que la respalda, y a través de la narración se refuerza la conexión con los ancestros. Esto no solo fortalece la identidad cultural, sino que también promueve un sentido de pertenencia entre los miembros de la comunidad. Pero, ¿qué ocurre cuando las tradiciones orales se enfrentan a la modernidad? A medida que las sociedades cambian, algunos temen que estos relatos se pierdan. Sin embargo, muchos pueblos indígenas están tomando medidas para preservar su patrimonio. Algunas comunidades han comenzado a documentar sus historias y leyendas en libros, mientras que otras utilizan la tecnología para compartir sus tradiciones a través de plataformas digitales. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Puede la tecnología ayudar a revitalizar las tradiciones orales en lugar de reemplazarlas? Es fascinante cómo algunos relatos pueden tener ecos en diferentes culturas. Por ejemplo, la historia de un gran diluvio aparece en las tradiciones de muchas civilizaciones alrededor del mundo. ¿Qué significa esto? ¿Es posible que haya un trasfondo común en estas historias que trascienda fronteras y épocas? A veces, las similitudes entre relatos de diferentes culturas sugieren que hay un núcleo de verdad o un evento histórico que fue interpretado de diversas maneras. Los antiguos mayas, por ejemplo, tenían relatos que hablaban de la creación del mundo y de dioses que interactuaban con los humanos. Estas historias no solo eran parte de su religión, sino que también guiaban su vida cotidiana. ¿Cuántas lecciones sobre la naturaleza y el universo se ocultan en esos relatos? Cada narración es un espejo que refleja la relación de la civilización con su entorno. También se ha investigado cómo las tradiciones orales pueden influir en la forma en que las comunidades enfrentan los desafíos contemporáneos. Las historias sobre la resistencia y la superación pueden inspirar a las nuevas generaciones a luchar por sus derechos y su identidad. ¿De qué manera los relatos del pasado pueden empoderar a los jóvenes de hoy en un mundo que a menudo parece hostil? Sin embargo, no todo es simple. Con la globalización y la influencia de culturas externas, muchos pueblos enfrentan la difícil tarea de mantener sus tradiciones vivas. La presión por adaptarse a un mundo moderno puede hacer que algunos relatos se pierdan. Pero, ¿hay esperanza? Las comunidades que se esfuerzan por enseñar sus historias a los más jóvenes demuestran que la tradición oral puede seguir viva si se les da el valor que merece. Además, las tradiciones orales también actúan como un archivo de conocimientos ancestrales. ¿Qué información sobre plantas medicinales, técnicas agrícolas o navegaciones se ha perdido a lo largo de los años? Al preservar estas historias, se conserva un patrimonio invaluable que puede ser útil en la actualidad.
Las narraciones que hablan de la relación con la tierra y las prácticas sostenibles son más relevantes que nunca en un mundo que enfrenta crisis ambientales. Las tradiciones orales entonces no son solo un eco del pasado. Son una herramienta viva que conecta a las personas con su historia y les da fuerza para enfrentar el futuro. La pregunta que surge es, ¿cómo podemos seguir apoyando estas tradiciones en un mundo que cambia constantemente? Fomentar el interés en las historias de nuestros ancestros es un paso vital. Las generaciones futuras deben entender que estas narraciones no son solo cuentos, son la clave para comprender quiénes somos y de dónde venimos. Finalmente, las tradiciones orales de las civilizaciones indígenas no son solo legados del pasado, sino faros que iluminan el camino hacia el futuro. Al escuchar y aprender de estas historias, no solo honramos a nuestros ancestros, sino que también nos armamos de conocimiento y fortaleza para enfrentar los desafíos que vendrán. ¿Qué nuevos misterios y enseñanzas nos revelarán estas historias en los años venideros? La respuesta está en la voz de cada narrador que comparte su sabiduría y en la escucha atenta de quienes están dispuestos a aprender. La historia de las civilizaciones americanas antiguas está llena de misterios que nos invitan a explorar el pasado de una manera fascinante. ¿Qué secretos se esconden tras los vestigios de culturas que florecieron hace siglos? A lo largo de este viaje, hemos descubierto enigmas que nos muestran lo complejas y avanzadas que eran estas sociedades. Pero, ¿por qué es tan importante desentrañar estos misterios? Los antiguos pueblos de América dejaron un legado que va más allá de sus impresionantes construcciones y logros. Cada mito, cada estructura y cada artefacto nos da pistas sobre su forma de vida, creencias y conocimientos. Al entender su historia, también podemos conocer mejor nuestra propia humanidad, cuánto hemos cambiado desde entonces. ¿Qué lecciones podemos aprender de sus éxitos y fracasos? Los misterios que hemos explorado no son solo relatos del pasado, son un espejo que refleja nuestras propias inquietudes sobre el presente y el futuro. ¿Qué nos dicen sobre la relación que mantenemos con nuestro entorno? ¿Podemos encontrar respuestas en las decisiones que tomaron estas civilizaciones y en los caminos que eligieron seguir? La historia está llena de advertencias y sabiduría, y al escucharla, podemos encontrar guía para navegar por los desafíos actuales. La conexión entre las culturas preincaicas y los incas, por ejemplo, nos muestra cómo el conocimiento se transmite y transforma. En un mundo donde la información fluye rápidamente, ¿qué estamos aprendiendo de nuestras raíces? ¿Estamos valorando las enseñanzas de nuestros antepasados? La influencia de las tradiciones orales en las civilizaciones indígenas nos recuerda que la memoria y el legado son fundamentales para la identidad de un pueblo. Los misterios también nos invitan a cuestionar nuestras propias creencias. La posible existencia de un contacto transoceánico precolombino, por ejemplo, desafía la narrativa tradicional sobre el aislamiento de las civilizaciones americanas. ¿Qué otros prejuicios estamos dispuestos a reevaluar? La historia no es un conjunto de hechos fijos, es un campo de estudio en constante evolución que se alimenta de nuevas investigaciones y perspectivas. Al reflexionar sobre el colapso de la civilización maya clásica o la desaparición de los Anasazi, nos enfrentamos a preguntas sobre la sostenibilidad y el impacto humano en el medio ambiente. ¿Estamos repitiendo los errores del pasado? La historia tiene la capacidad de iluminarnos, pero solo si estamos dispuestos a escuchar y aprender. Es crucial que tomemos en cuenta las advertencias que nos dejan esos pueblos que, en su momento, también enfrentaron crisis. Cada enigma que hemos explorado, desde los templos subterráneos en Chavín de Huántar hasta las líneas de Nazca, nos ofrece una ventana al pensamiento y la espiritualidad de estas culturas. ¿Qué significado tenían para ellos? ¿Cómo interpretaban el cosmos y su lugar en él? Las respuestas a estas preguntas nos ayudan a comprender no solo su mundo, sino también el nuestro. El propósito real de las esferas de piedra de Costa Rica. Las momias Chinchorro y las estructuras megalíticas de Sacsayhuamán nos recuerda la creatividad y la habilidad de estos pueblos. ¿Qué podemos aprender sobre la innovación y la colaboración a partir de sus logros? La historia de la humanidad es, en gran medida, una historia de conexión y cooperación, y es vital que reconozcamos la importancia de trabajar juntos hacia un objetivo común. La ciudad perdida de Paititi.
El misterio del quipu inca y la función de la Puerta del Sol en Tiahuanaco son solo algunos ejemplos de la riqueza cultural que nos legaron. Cada uno de estos misterios nos invita a seguir investigando y a no conformarnos con respuestas simples. ¿Qué más hay por descubrir? La curiosidad es el motor del conocimiento, y al mantener vivo ese deseo de aprender, honramos la memoria de aquellos que vinieron antes que nosotros. Al mirar hacia el futuro, es esencial que mantengamos viva la llama de la exploración y el descubrimiento. ¿Qué misterios del mundo actual quedarán para las futuras generaciones? Las civilizaciones antiguas nos enseñan que el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una fuente de inspiración para lo que puede ser. Cada descubrimiento que hagamos, cada pregunta que planteemos, puede abrir nuevas puertas hacia el entendimiento. En conclusión, los misterios de las civilizaciones americanas antiguas son más que simples curiosidades. Son una invitación a profundizar en nuestra historia compartida y a buscar respuestas a las preguntas que aún nos inquietan. Al sumergirnos en estos enigmas, no solo honramos a aquellos que forjaron el camino antes que nosotros, sino que también nos damos la oportunidad de entender mejor quiénes somos y hacia dónde queremos ir. La historia está viva, y depende de nosotros hacerla resonar en nuestras vidas.